Hoy vamos a empezar nuestro programa metiéndonos en el aula. El aula es el lugar en el que los profesores impartimos una ciencia, un conocimiento. Es el lugar en el que pretendemos que se lleve a cabo un proceso de aprendizaje y además pretendemos que sea un proceso de aprendizaje significativo, no meramente repetitivo. Es decir, nos gustaría que los alumnos estudiaran para aprender y no solamente para aprobar. Si queremos llevar esto a cabo, tendremos que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, tengo que conseguir su atención, y eso no lo voy a conseguir si no despierto su interés por la ciencia que vamos a compartir. De alguna manera, tengo que hacerles sentir la importancia que esa ciencia que compartimos va a tener en su vida. Y en el aula voy a tener entre 20 o 30 alumnos, cada uno de su padre y de su madre. Entre 20 y 30 alumnos únicos, irrepetibles y maravillosos. Algunos de ellos llegan todavía con ganas de aprender, pero hay otros que están allí porque la ley les obliga y que empiezan a mirarte a ver qué pasa. Así que no tendremos más remedio que echar mano de todos nuestros recursos educativos para conseguir que atiendan, o al menos para conseguir ganarnos su respeto y que no la líen demasiado. El aula es, en primer lugar, un lugar de convivencia. Y la base de la convivencia es el respeto. Así que las relaciones que allí se establecen tienen que ser respetuosas entre el profesor y el alumno y entre los alumnos entre sí. Y tengo que tener en cuenta que si quiero ser un profesor respetable, tengo que empezar respetando a sus alumnos y ganándome su respeto. Si soy un profesor sarcástico, irónico, si no creo en la capacidad de cada uno de mis alumnos, si no hago todo lo posible por sumar en mi clase a todos, absolutamente a todos, a los que quieren, a los que no quieren, a los que no pueden, difícilmente voy a conseguir un clima en el aula adecuado para realizar ese aprendizaje significativo. Pues bien, hoy estamos aquí para hablar de convivencia en el aula y de convivencia en el centro. Y nos acompaña en esta charla don Antonio Casero, director de Sarblanca. Antonio, buenas noches, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a vosotros por invitarme. Nos acompaña también doña Carmen Cígares, orientadora del Instituto Victoria Kent y una auténtica autoridad en el mundo de los trastornos de conducta. Carmen, bienvenida, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y la verdad que un placer compartir con vosotros e intentar dilucidar posibles fórmulas para que la educación mejore y siga adelante. Muy bien. Y nos acompaña también don Pablo Arrieta. Don Pablo Arrieta es un voluntario del aula de convivencia del Instituto Profesor Pablo del Sar. Pablo, buenas noches, bienvenido. Es una alegría verte de nuevo. Igualmente, Paco. Encantado de estar contigo. Pues vamos a comenzar esta historia y la vamos a comenzar con Antonio. Antonio, esta historia comienza en infantil y primaria. Ahí es donde sentamos las bases de cómo aprendemos a solucionar los conflictos. Según tu experiencia, ¿crees que vamos por el buen camino o habría que hacer algunos cambios? Yo creo que vamos por el buen camino, pero hay que hacer muchos cambios. Y el principal cambio que yo creo que hay que hacer es un cambio político, donde realmente haya un pacto por la educación, pero de verdad,
no solamente de cara a unas posibles elecciones, y donde nuestro presupuesto se iguale a los países de Europa que nosotros nos queremos comparar con ellos. Porque en la calle siempre tenemos la comparación Finlandia, Suecia, pero la realidad de la economía es otra. Y evidentemente tenemos clases muy masificadas, sobre todo vivimos en una zona como Marbella, que las clases, cuando antes decías 20 y 30, digo 20 y 30 será en otro sitio, porque aquí en Marbella es entre 28 y 37. Claro. Y ahí donde, evidentemente con menos espacio, con más roce, pues se producen muchos problemas de convivencia que después afectan a ese aprendizaje significativo, a ese aprender a aprender que todos evidentemente buscamos. Indudablemente, indudablemente. Carmen, esta historia sigue en secundaria y bachillerato. Según tu experiencia, ¿vamos por el buen camino o este sistema educativo está provocando cada vez más trastornos de aprendizaje? Yo estoy absolutamente de acuerdo con Antonio, pienso que vamos por muy buen camino. De hecho, desde que yo entré en la función pública en el 87, los avances han sido muy importantes. El entendimiento del alumno, de la alumna, de sus capacidades, de las metodologías para implantar en el aula, han tenido un desarrollo vertiginoso. Pero bien es cierto que, como antes decía Antonio también, la violencia estructural que provoca la masificación, los centros desbordados, como por ejemplo el Victoria Kent, que empezó con 230 alumnos y somos casi 1.300, 1.200 y pico, provoca pues muchas dificultades de manejo del centro completamente y en concreto del aula. Las aulas de bachillerato están absolutamente desbordadas y las aulas de secundaria también son difíciles de manejar porque hay muchísimos alumnos de cada uno, como bien decías tú antes, de distinta procedencia que requieren una atención específica, una atención prioritaria, cada uno de ellos, y muchas veces no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos, no tenemos las posibilidades, pero en general la metodología, los recursos que estamos teniendo en secundaria han avanzado hacia positivo. Solo falta una ley que consolide estos cambios y nos dé la oportunidad de avanzar hacia adelante con ellos. Pues ojalá tengamos esa buena ley que nos ayude a seguir adelante. Ojalá se pongan de acuerdo y nos dejen trabajar. Esperemos. Pablo, desde la experiencia que tú estás llevando a cabo, tú que no eres del mundo de la educación, pero que yo te reconozco que tienes una cualidad especial para el trato con los chavales, ¿te parece realmente que vamos por el buen camino o esta escuela necesita algunos cambios? No, bueno, yo creo que sí, que van por el buen camino y también necesitan cambios. Creo que estoy de acuerdo con mis compañeros, fundamental meterle mano al tema del dinero. Basta con que dejen de robar determinados políticos como para que el dinero esté. Ajá. Y determinados empresarios. Creo que tenemos que hacer una revolución primero nosotros mismos para después implementarla, ¿no? La revolución tiene que ser personal, de pensar simplemente que cada vez que meto la mano en la lata le estoy quitando los medios a un chico para desarrollarse, ¿no? Y creo que no hay delito más grave que eso. No hay delito más grave que ese. Bueno, antes de entrar en debate, me gustaría compartir con vosotros un vídeo de la conversación que mantuvieron Manuel Mellado, que sabéis que es la persona que colabora conmigo en la organización de estos programas, y Joan Baello. Como sabéis, Joan lleva mucho tiempo investigando los problemas de conducta en el aula y es autor de un libro muy significativo, Cómo enseñar a los que no quieren. Él afirma que el secreto de enseñar no es tanto transmitir conocimientos como contagiar ganas, y especialmente contagiar ganas a aquellos que no tienen ganas, ¿no? Así que, si os parece, adelante con el vídeo, compañeros. Joan ha venido a hablarnos de los temas en los que él es un referente. Ha venido a hablarnos de motivación, de convivencia, de atención, de educación emocional. Y yo le quería que opinara sobre una noticia que está corriendo en la red últimamente. CSIC, el sindicato CSIC, ha publicado los resultados de una encuesta sobre 2.000 cuestionarios que ha hecho sobre temas de convivencia y de clima de los centros, y los resultados han sido un poco catastróficos.
El 90% de los encuestados opinan que conviven diariamente con violencia, que la falta de autoridad de los profesores es una evidencia que incide en estos problemas, que se sienten un poco a disgusto en el trabajo, no se sienten a gusto en el trabajo en la mayoría de los casos. Tú, que desde que te conozco hace ya 13 o 14 años vienes luchando para que eso no sea así, ¿qué opinión tienes sobre estas noticias que periódicamente saltan en los medios de comunicación? Bueno, ahora a ver, yo no soy muy amante de la sociología. Yo creo que hay que invertir más en pedagogía y menos en sociología, porque las estadísticas, que a veces son acertadas, pues otras veces distorsionan la realidad. Por lo tanto, a mí realmente me da igual que el tanto por ciento de actos violentos en la escuela sean de un 30, de un 28 o de un 57%. Con que haya un 1% creo que hay que mejorar, y si hay un 32% creo que hay que mejorar, y si hay un 57% creo que hay que mejorar. Por lo tanto, para mí no es de mucha relevancia saber cuánta es la frecuencia de la violencia o del abuso en la escuela o en la sociedad. Para mí lo importante es buscar soluciones para que los casos que haya, sean los que sean, cada vez tiendan a ser menos. En ese sentido, pues estoy más por identificar qué problemas hay, y efectivamente, no solamente en la escuela, en algunas casas, en algunos barrios y en las pantallas de los móviles, bueno, pues en cualquier sitio puede haber actos violentos, actos agresivos, mensajes agresivos. Lo importante es arbitrar medidas para combatirlos cuando aparezcan y para evitarlos antes de que aparezcan. En ese sentido, para mí lo importante es que la escuela, y en ese sentido vuestra iniciativa me parece extraordinaria, es decir, la escuela, las instituciones y las familias se pongan de acuerdo en unas pocas cosas que cuando se aplican por todo el profesorado, sumando a las familias y a las instituciones, pues entonces la efectividad se dispara. Y soluciones hay porque cualquier acto violento que ocurra, bueno, pues puede tener ojos que lo ven, ¿no? Y en la escuela, en los patios, en los comedores tenemos ojos, tenemos profesorado que puede detectar esto si se le entrena en detectar de manera fácil pero continua esto. Tenemos alumnos y alumnas, que puede haber alumnos observadores que se encarguen de vigilar y de que haya abusos cero o acoso cero, y puede haber familias observadoras que reciban sugerencias o información de otras familias en cuanto detecten algo raro. Por lo tanto, para mí no es tan importante qué tanto por ciento de conflictos hay, sino más bien qué soluciones buscamos a los conflictos que haya. Muy bien. Yo siempre, desde que te conozco, veo que la palabra que tú más manejas es proactividad. Cuando leo estas noticias, yo veo siempre que se exponen los problemas, pero que son lo que tú le llamas reactividad. Una actitud pasiva que sufrimos en los colegios, pero que nunca va acompañada de las necesarias medidas para atajar esos problemas. Y veo que tu fuerte principal es una cantidad de estrategias que has desarrollado para que esos problemas, que son reales, que nadie vamos a negar, tengan formas de ser acometidos, disminuidos y eliminados, ¿no? Y junto a esa proactividad, lo que he visto siempre es que tú no las centras solo en el tema de la convivencia, sino que metes un conjunto de factores que se tienen que trabajar en la escuela para que la convivencia vaya mejor. No es autoridad, sino autoridad y más cosas. ¿Nos puede explicar algunos de esos factores fundamentales que tú trabajas
mejorar el clima de la escuela? Sí, bueno, en una escuela, sobre todo en niveles obligatorios, pero en cualquier nivel, siempre hay 5 procesos, inevitablemente, ¿no? Por un lado hay aprendizaje de conocimientos, y ahí el objetivo es que salgan personas preparadas en las diferentes materias. Cuantos más conocimientos tengan, mejor. Pero, por ejemplo, una persona con muchos conocimientos, pero, por ejemplo, que tenga un maltrato hacia los demás, que no sepa trabajar en un equipo, en una empresa, que sea una persona irresponsable, que sea una persona que no es merecedora de confianza, pues probablemente dure en el trabajo muy poco tiempo. Por lo tanto, estar preparado de cara al futuro es importante, pero no es lo único. ¿Qué más hace falta? Bueno, pues aparte de los procesos cognitivos, que es conocimientos, prepararse en conocimientos, en segundo lugar el tema de la convivencia y de las relaciones. Y en ese sentido, bueno, pues ser una persona respetuosa y ser una persona prosocial, es decir, que no crea conflictos, sino que por el contrario los evita y los combate. Combate los abusos entre iguales, pero combate los abusos donde los haya. Y me da igual que sean abusos, por ejemplo, entre género, entre hombres hacia mujeres, hacia su pareja, me da igual que sea en un aula y lo que es el bullying o el acoso escolar, es decir, de una persona hacia otra, a veces por el físico, a veces por la identidad sexual, o otras veces porque estudia demasiado, otras veces por el origen, me da igual. Tolerancia cero hacia los abusos. Por lo tanto, en primer lugar, gente preparada, con conocimientos. En segundo lugar, educar la convivencia para crear personas sociables. En tercer lugar, hay que procurar desde la educación en casa, en clase y en las instituciones, intentar ayudar a desarrollar personas felices, personas satisfechas, personas que en su clase y en su colegio están a gusto, pero también en su casa están a gusto, porque la felicidad a veces es algo tan sencillo como estar bien. Estar bien es el bienestar personal. En cuarto lugar, la motivación. La motivación que consiste en marcarte metas en la vida, metas académicas, intentar estudiar cuanto más mejor, metas laborales, conseguir un buen trabajo, metas deportivas, mejorar en el deporte que practicas, metas científicas, metas de estudio. En cualquier caso, en la vida, motivarse y marcarse metas y esforzarse para perseguirlas me parece muy importante. Y la motivación se puede entrenar. Y en quinto lugar, la atención. Porque hoy en día pues vivimos en un mundo que tecnológicamente invade nuestra intimidad con infinidad de mensajes en el móvil, en la televisión, en internet, es decir que hay un continuo bombardeo de estimulación digital y física, entonces hoy en día es muy difícil concentrarse. Pero la única alternativa es entrenar a nuestros alumnos a que, independientemente de que utilicen toda la tecnología, que en sí es positiva, a que usen la tecnología, pero que no abusen de la tecnología, sino que se dejen espacios libres de distracciones y de adicciones para concentrarse en aquello que les interese y que además de interesarles, les resulta útil para desarrollar un proyecto de vida. Y para terminar, la última pregunta. Siempre me ha sorprendido de tu enfoque de estos problemas la simplicidad, la sencillez. Porque a menudo van muchos programas a los colegios, llegan sobre estos temas que son tan difíciles, tan burocratizados, tan complejos, que luego los profesores no los pueden. En cambio tú
intentas que todo esto se haga de la forma más sencilla y eficaz. ¿Puedes decir unas palabritas sobre tu sistema para desarrollar esos 5 factores? Sí, bueno, yo creo que lo complicado no funciona, o al menos no funciona demasiado tiempo. Y ahí nos dan una lección los tecnólogos, los informáticos, que procuran siempre buscar la simplicidad. Hay una persona, uno de los grandes artífices del boom digital, que dice que en su empresa, es una conocida empresa informática, dice: estamos permanentemente trabajando para simplificarlo todo. En educación lo que no podemos hacer es estar permanentemente complicándolo todo, sino imitar en este sentido a la tecnología, que está permanentemente simplificándolo todo. Por eso, porque lo complicado no funciona, porque una escuela, un instituto, es una organización muy compleja que tiene 1000 cosas que hacer, y si las hace de manera farragosa, burocratizada y complicada, pues no llega a ningún sitio y no abarca. Por lo tanto, habría que buscar la simplicidad, y para mí hay una frase clave que es preguntarse permanentemente: ¿no hay nada más sencillo? ¿Esto no se puede hacer de manera más sencilla, con menos papeles y en menos tiempo? Y entonces, si buscas la simplicidad, pues a veces, en vez de desarrollar un programa completo y cambiar y poner patas arriba un centro, o poner patas arriba una manera de dar la clase y cambiarlo todo para 6 meses después o al curso siguiente volverlo a cambiar todo, a veces es mejor evolucionar e introducir novedades poco a poco e irlas consolidando, apuntalando como las galerías de una minería, ir apuntalando para que no vayamos avanzando, pero mientras vamos avanzando y abriendo nuevos caminos, los caminos que ya teníamos conseguidos se nos van cayendo. Por lo tanto, soluciones sí, pero cuanto más sencillas mejor, y acompañadas del sentido común. Bien, muchas gracias. Te agradecemos que nos hayas dedicado estas palabras. Te animamos a que sigas viniendo por aquí, por Marbella, a formar nuestros profesores, porque tú también de esa manera formarás parte del pacto educativo que aquí desarrollemos, y esperamos que estas palabras sirvan como estímulo para el debate de cómo afrontar la dinámica, la convivencia, el clima de los centros, para que los resultados de nuestro alumnado sean cada vez mejores, y al mismo tiempo los alumnos y los profesores sean cada vez más felices. Muchas gracias. Como hemos podido ver, Joan insiste en la necesidad de ser proactivos, de adelantarnos a los problemas, de usar esa especie de medicina preventiva, y además nos propone una serie de factores para mejorar el clima de convivencia de una escuela. Vamos a seguir con nuestro debate o nuestro coloquio aquí. Voy a empezar esta vez con Pablo. El aula de convivencia del Pablo del SAD es un buen ejemplo de la implicación que pedimos en nuestro pacto educativo. Nosotros estamos convencidos de que el cambio que necesitamos no será posible sin unos centros que no se abran a la comunidad de la que forman parte, pero tampoco sin una comunidad que no se acerque más a su escuela. Es, repito, este aula un buen ejemplo de generosidad, que además se está extendiendo a otros centros. Creo que el tuyo también, ¿no, Carmen? Sí, sí, nosotros tenemos aula de convivencia, se llama aula de modificación conductual. Ajá, Se llama ahí ya ha expresado perfectamente lo que se propone, ¿no? Sí, por lo menos la intención. Pues bueno, en este aula de convivencia tuve la oportunidad de compartir un año de trabajo con Pablo. Pablo se dedica al mundo de la construcción, pero tiene un don natural para conectar con adolescentes. Pablo, ¿por qué razón llegan los alumnos al aula de convivencia? Bueno, hay de todo, ¿no? Pero casi siempre son por pequeñas tonterías, porque se distraen, porque hablan, porque molestan, y molestan porque se aburren.
Entonces es un círculo que intentamos romper, ¿no? ¿Qué hacen esos chavales cuando están allí con vosotros? Yo creo que sobre todo aprenden a expresarse, porque ahí es libremente. Lo primero que les decimos es que no somos profesores, que no están ahí castigados, sino que están ahí para pensar, reflexionar mucho acerca de lo que hicieron, sugerir ideas de qué cambiarían de los profesores. Les preguntamos permanentemente eso, después lo trasladamos, ¿no?, para que sepan ellos. Y sobre todo a pasárnoslo muy bien, porque nos lo pasamos bien todos. Pablo, ¿es fácil establecer esa comunicación? ¿Os adaptéis vosotros a ellos? ¿Ellos se adaptan a vosotros? Yo creo que nos adaptamos todos a cada uno de nosotros. Yo creo que es fácil, por lo menos a mí me resulta fácil, y pienso que a ellos también. Pero bueno, siempre hay algún problemita que otro, ¿no? Siempre. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa si alguno de estos alumnos no quiere realizar las propuestas que vosotros hacéis? Normalmente no ocurre, casi nunca. Las poquitas veces que ha ocurrido, se habla con el director y se le dice que el chico no quiere participar y ya no está más ahí. Pero casi nunca pasa, ¿eh? Porque si no es por un lado, es por el otro. Lo sacamos al patio a hacer deporte también y, en fin, la pasamos muy bien, repito. Sí, es cierto eso de que alguno llega a clase, hace algo porque tiene muchas ganas de irse al aula de convivencia, o eso es habladurías de... No, es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Aprovechan incluso en el cambio de hora para pasar a saludar y sí, es verdad, quieren venir. Ajá. ¿Y tú cómo has llegado al aula? Bueno, porque mi hijo cuando empezó en el instituto, en el Pablo del Sas, en la primera reunión que tuvimos los padres, nos repartieron una circular de quién quería participar. Y la verdad me pareció muy interesante, me apunté, te conocí a ti, me encantó y aquí estamos. ¿Qué tiempo dedicas Por a culpa esto? tuya. Es culpa mía, yo reconozco mi culpa, pero reconozco mi suerte. ¿Qué tiempo dedicas normalmente a esta actividad, Pablo? Una vez por semana. Una vez por semana. Sí. Ajá. ¿Hay cursos de formación para los voluntarios? Sí, ¿Normalmente sí. realicéis algún tipo de curso? Imagino que os darán algunas pautas para seguir. Sí, nos dan pautas, tenemos charlas cada trimestre, pero sobre todo es cada uno, ¿no? Cada uno tiene que aportar algo distinto, por suerte somos todos muy distintos, con lo cual aportamos de todo. Pablo, en el tiempo que llevas conociendo chavales, ¿hay algo común en estos chavales que terminan apareciendo por el aula de convivencia? ¿Hay algo que les... Sí, yo creo que hay varios factores que se repiten. Uno es la falta de atención que los padres le damos a los chicos. Creo que estamos muy ocupados en mirar el Facebook, el WhatsApp y colgar la fotito en Instagram, y nos roba mucho tiempo para estar con nuestros hijos. Ya. Y la otra es que muchos llegan con problemas que no saben nada de matemáticas, o sea, me he encontrado con chicos que no saben multiplicar. Ya. O que suman con los dedos. Y claro, es complicado que se adapten a un instituto así, ¿no? Veo que me está pasando el tiempo en un soplo, que se me estaba olvidando que tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria. Perdón, compañeros, se me había pasado. Damos paso a una pausa publicitaria. Se me había ido totalmente.